a continuar. Pensaba darles una tarea y al final no alcancé a mandarles. Pero bueno, ahora vamos a continuar con lo que voy a darles como tarea para la siguiente clase, aquello que estaba planeado. Y vamos a continuar con la interpretación de datos cuando tengo mi tabla bidimensional, ¿ya? Entonces, grabamos y es el alcohol, chicos, no es el COVID, es el alcohol todavía. Ya. Entonces, ahora vamos a presentar la pantalla. Ya, una vez que tenemos nosotros la base de datos o ya hemos organizado los datos pueden ser la combinación de datos que se puede generar. Dice, no está compartiendo la pantalla. ¿No? Está compartida. No se ve nada, Lice. Ya. Sí, Lice, no está compartiendo. Ahora sí. Ya. Entonces ahora se ve, ¿no? Sí, Lice. Ya. Entonces, imagínense que tenemos nosotros nuestra tabla y las tablas que se van a ir generando, la anterior clase era una cuantitativa, una cualitativa. La que les estaba haciendo ahora era edad. Y número de hijos. Y entonces aquí teníamos una edad desde 20 a 25 años. Ay. Entonces aquí tenemos una tabla bidimensional. Es como si ya hubiéramos hecho el conteo. Y ahora con esta tabla yo voy a hacerles algunas preguntas que ustedes ya podrían estar respondiendo, ¿no? Entonces esa es la variable, una de las variables. Esta es otra de las variables. En realidad esta sería mi variable xy. Y esta otra sería mi variable y.
Entonces, número de hijos sería y la edad sería la variable xy. Podemos entrar todos los datitos al medio. Y podemos obtener los totales. Habíamos dicho totales marginales con respecto a la columna, totales marginales con respecto a la fila, ¿no? ¿De cuántos casos estamos hablando entonces? 40 nomás. Aquí vamos a poner 36. Ya. Entonces imagínense que esos son nuestros datos y aquí tenemos los totales marginales. Listo, nuestra tabla perfecta. Y ahora vamos a empezar a hacer preguntas. Mi bidimensional está vinculada a la edad, edad y número de hijos. Entonces aquí tenemos 40 personas, tienen una edad entre 20 y 25 años y tienen un hijo. Hay 23 personas con un hijo que tienen entre 25 y 30 años, y así, esa es la forma de interpretar todos estos datos, ¿no? Entonces yo puedo hacer algunas preguntas basadas en la tabla bidimensional. Entonces la pregunta número 1, voy a decir, va viendo, ¿no? Primera pregunta, ¿cuántos trabajadores tienen un hijo? ¿Cuántos trabajadores tienen entre 20 y 25 años? ¿Cuántos trabajadores tienen más de 3 hijos? ¿Cuántos trabajadores tienen más de 40 años?
Pueden parecer preguntas capciosas, pero en realidad son preguntas que me van a permitir interpretar los resultados, ¿no? O sea, una vez que hemos pasado el trabajito, les he mostrado cómo se puede generar las tablas bidimensionales. Esta tabla yo la puedo generar, hemos hecho manualmente. Es importante que me sepan hacer manualmente el trabajo de colocar en cada una de estas celdas. En este caso, para elaborar la tabla bidimensional, yo me imagino que los datos estaban entre, como estos, a ver, voy a recuperar una base de datos. Vamos a recuperar una base de datos. Vamos a buscar una base de datos, se llama bancos. Entonces yo voy a buscar en este equipo, quiero buscar banco. Ya. Entonces imagínense, mi base de datos era así. Está cargando recién. Entonces imagínense, mi base de datos va a estar como esta. Donde voy a tener las edades, así. Entonces yo tendría mi variable edad, que la puedo copiar a mi base de datos aquí en la hoja 2. Entonces imagínense que yo tengo esta variable edad. Ya hemos dicho que la vamos a copiar a mi hojita. Y aquí imagínense que esto era el número de copiar. Y aquí la pegar. Entonces, imagínense que esta era mi base de datos y yo les he dado así los datos. Ahora quisiera que ustedes organicen esto en una tabla de distribución de frecuencias bidimensional. Ya, digamos, no es número de hijos, es categoría laboral, que tenemos nuestra categoría laboral. ¿Cómo harían la tabla? El primer paso va a ser elaborar formar la tabla de distribución de frecuencias. En un lado va a tener que estar la edad y en otro lado va a tener que estar la categoría laboral. Y después, ¿qué hay que hacer? Tengo que tratar esta variable edad. La variable categoría laboral que está enumerada, categoría 1, categoría 2, categoría 3, no tengo ningún problema porque no tiene muchas variaciones esta variable. Mi valor máximo va a ser 3, mi valor mínimo va a ser 1, entonces no hay problema. Pero ¿dónde hay problema? Hay problema en la variable edad. Entonces, en la variable edad lo que hay que hacer es elaborar intervalos de frecuencia. Aquí en la tabla que yo les he presentado, los intervalos ya están armados, pero hay que armarlos. ¿Y cómo los armamos? Con la misma lógica que hemos armado una tabla unidimensional. ¿Qué teníamos que hacer para armar la tabla de distribución de frecuencias cuando la variable es cuantitativa continua? Chicos, no los escucho. Necesitábamos encontrar la amplitud o rango
de la distribución. Entonces, mi amplitud o rango que necesito saber, el valor máximo, y necesito saber el valor mínimo. Una vez que tengo la amplitud, tenía que encontrar el rango. ¿Y el rango qué es? Valor máximo menos valor mínimo. Entonces, para el valor máximo hay una función, y esa función va a decir función, aquí primero max, ¿de quién? De toda esta columna, que es la columna edad. Y luego habíamos dicho, cerramos paréntesis, y teníamos el valor máximo. El valor mínimo igual min, ¿de quién? De toda esta columna. Ay, no copiar. Cerrábamos el paréntesis ahí y estábamos obteniendo el valor más chiquito. El rango era la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Hasta ahí? Ay, ¿qué ha pasado con esto? Aquí no sé qué le ha pasado a la máquina. 64 menos 23. Algo está extraño ahí. Vamos a decir que esto sea un número porque me está haciendo cualquier cosita. Número, cualquier cosita está haciendo. Posiciones decimales, no quiero 5 decimales. Mi máquina se ha vuelto loca. Entonces mi amplitud o rango es de 41.5. Podría elaborar edades, ¿cuántos intervalos necesito tener? ¿Cuántos intervalos? Según la regla de Sturges, ¿cuántos intervalos deberíamos tener? Esa es una de las opciones, ¿no? La otra opción es, me gustaría tener 4 intervalos. O 5 intervalos. ¿Sí o no? Digamos 5 intervalos. Si decidimos 5 intervalos, entonces tenemos que al valor más chiquito, estamos diciendo, es como si mi línea del tiempo de edad empezaría con 23. Y aquí habíamos dicho que yo puedo ampliar estaríamos empezando con 23 como valor más chiquito, y como valor más grande estaríamos terminando con 64.5. Eso es lo que estaríamos diciendo, ¿no? Mi línea de distribución de datos estaría de esta manera. Entonces yo quiero un intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, puedo querer 5 intervalos, pero resulta que para empezar, yo podría empezar en 20, es decir, ampliar un poquito esta línea. Con este rojito vamos a poner lo que estamos ampliando. Y también al final podríamos ampliar un poquito más. Eso es lo que se puede hacer. Entonces, podría decir en el ejercicio, elaborar 5 intervalos, la distribución con 5 intervalos, iniciando el primer intervalo en 20. Entonces quiere decir que aquí vamos a empezar en 20. Sabemos que no hay ningún 20, pero no importa. Estamos asumiendo que nuestra distribución va a empezar en 20 porque se va a ver mucho más elegante, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo paso para armar una tabla de distribución de frecuencias variable cuantitativa continua, habíamos dicho, era dividir la amplitud o rango entre el número de intervalos que vamos a tener. Entonces, tendríamos que dividir 41.5 dividido entre 5. Entonces, eso nos va a dar dividido entre 5. Me sale 8.3. Yo puedo redondear a 9, si queremos ser muy exhaustivos, o podríamos redondear a 10. Para mí es mejor redondear a 10 porque las edades en general, si ustedes revisan en el INE, las edades se las calcula en grupos etarios que van de 10 en 10 o de 5 en 5, edades quinquenales. Es más fácil entender las edades que van de 5 en 5 a las edades que van exactas. Aquí podríamos redondear a 9
para ser exactos, pero para ser más, digamos, comprensiva nuestra tabla, podríamos redondear una amplitud a 10. Entonces, la amplitud de clase, la amplitud de cada intervalo debería ser 10. Puede ser 9, o sea, 10 nos va a extender un poquito más, o sea, vamos a llegar hasta el 70, hasta el 69, digamos ahí, pero no se ve mucho más elegante una tabla que va así. Se puede hacer el redondeo a 10. Entonces vamos a hacer el redondeo a 10. ¿Y cómo haríamos ese redondeo a 10? Entonces, ¿cómo va a ser mi intervalo de clase? Estamos repasando, esto ya lo hemos hecho para el primer parcial, pero estamos repasando. Entonces, de acuerdo a la práctica, bueno, al ejercicio en el que yo les daba el número de intervalos, aquí les estoy diciendo 5 intervalos, iniciando el primer intervalo en 20. Entonces, mi primer intervalo va a ser 20. El segundo intervalo, ¿cuánto va a ser? Entonces, mi primer intervalo va a ir de 20 hasta 29, o hasta antes de 30, digamos, ¿no? Y luego aquí va a ser 30. Entonces, a cada límite inferior de cada intervalo le vamos a añadir 10. ¿Cuántos intervalos vamos a tener? Entonces aquí vamos a tener el intervalo número 1, el intervalo número 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces aquí vamos a ir desde 30 hasta 40. Desde 40 hasta 50 y desde 50 hasta 69, ¿no? Hasta 60. Y ahí tendría la distribución de mis intervalos. Estoy haciendo esta partecita. Aquí ya les he dado armado, pero ustedes tendrían que armar utilizando la misma lógica que hemos utilizado para armar cuando mi variable es unidimensional. Cuando mi variable es unidimensional, entonces nosotros podemos elaborar los intervalos como hemos aprendido. Y ahora, ¿cómo armo mi tabla? Tendría que buscar cuántos de toda esta lista están entre 20 hasta antes de 30 para el primero y ponerle un palito. Este está entre 20 hasta antes de 30 y así podríamos ir armando la tabla. Lo que yo usaría en el Excel sería una función si condicional. ¿Cómo sería mi función si condicional? Yo podría decir sí igual sí. Y el espacio donde está la edad, es decir, esto es menor a 30, es menor a 30, entonces que ponga 1. Entonces que ponga 1. Y si no, otra vez que vuelva a preguntar, punto y coma. Hasta ahí sería una función si condicional normal. Hasta ahí sería una función si condicional donde solo tengo dos salidas, ¿no? Podemos aumentar más y vamos a, una vez que ya está lista mi fórmula, yo voy a hacer F2 para editar y esto voy a copiar aquí 4 veces y voy a armar mi función si condicional. Pueden usar cualquier método, puede ser 1 por 1, pero yo voy a usar la función si condicional para que vean dónde se aplica la función si condicional. Vamos a hacer la edición de esto. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Voy a ir arreglando, ¿ya? Si B2 es menor a 30, que ponga 1. Si B2 es menor a 40, que ponga 2. Ponga 2. Si B2 es menor a 50,
ponga 3. Si B2 es menor a 60, que ponga 4. Y si no, que ponga 5. Entonces aquí estamos usando una vez la función si condicional, 2 veces la función si condicional, 3 veces, 4 veces, debo cerrar el paréntesis 4 veces. Y con eso estaría mi función. Con esa función yo estoy clasificando esta variable edad en estos intervalos, Y después vamos a ver para qué me va a servir eso. Entonces voy a copiar hacia abajo, porque son 470 casos, 75 casos, 474 casos, eso es mucho para hacerlo uno por uno. Y con esto sería la edad codificada. Entonces, una vez que yo tengo la edad codificada, la edad normal y la categoría laboral, entonces ahora yo puedo usar las tablas dinámicas que hemos aprendido en la anterior clase. En la anterior clase les he mostrado cómo los datos que los tengo en Excel los puedo generar en una tablita bidimensional. Ahora yo voy a hacer la tabla bidimensional y habiendo sido 475 casos y haciéndolos manualmente, perdería la vida haciendo. Ahora vamos a ver cómo yo puedo hacer esta mi tabla. En realidad voy a armar la tabla, ¿no? Ahora me voy a ir a insertar. Con insertar elijo tabla dinámica. Voy a seleccionar los datos. La máquina me los selecciona, los que son la parte de datos que tengo. Y puedo decirle en la hoja de... Quiero el resultado aquí, sí, quiero que me dé ahí el resultado. Le digo aceptar. Y ahora debo armar mi tabla dinámica. Voy a colocar la edad codificada. Y voy a colocar la categoría laboral como columna. Categoría laboral en las columnas. Y esta edad puedo poner aquí, pero que me haga un conteo. Que me cuente. Aceptar. Y ahora fíjense, esta es mi tablita. Mi categoría laboral no había sido solamente hasta 3, habían sido hasta 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Entonces hay 7 niveles en las categorías laborales en este ejercicio, pero aquí está el resultado. Entonces mi tabla, esta es la tabla, la voy a copiar, donde sea puedo copiarla si quieren en otra hoja, y voy a decir pegado especial, valores si queremos, y esta sería mi tabla. No he tenido que hacer conteos, y ahora ya puedo sustituir los datos, ¿no? El intervalo 1 era de 20 guión hasta antes de 30, luego era desde 30 hasta 40, luego era desde 40 hasta 50, de 50 hasta 60, de 60 hasta 70, y entonces hemos armado nuestra tabla bidimensional utilizando la herramienta tablas dinámicas. Entonces, esto, o sea, ustedes llevan la materia de Info 1, hacen las tablas dinámicas. Esto se avanza en Informática 1. Entonces, ustedes pueden aplicar esto para realmente usar el Excel como una herramienta que me está permitiendo mejorar mis datos, hacer una presentación bonita de la información y además procesar esta información no solamente con el conteo que se lo puede hacer manualmente. En el pasado era manual. Actualmente necesitamos el uso de tecnología para hacer todos estos procedimientos. O sea, les hago en la clase manual, porque en el examen se supondría que no deberían usar el Excel. Pero para la vida real, ustedes deberían poder armar estas tablas. Porque van a ser profesionales, van a ir a trabajar en empresas. Y si no saben usar tablas dinámicas, por ejemplo, teniendo acceso a un Excel, eso es es una barbaridad, digamos. Porque ustedes no estarían usando las herramientas adecuadamente. Entonces, aquí, si ustedes se fijan,
en la hoja 2 teníamos mis datos y mis datos estaban así y no los podía entender porque estamos ahora hablando de dos variables al mismo tiempo. Antes hablábamos de una sola variable, ¿no? Igual hemos hecho el mismo procedimiento cuando mi variable tiene muchas variaciones, yo no puedo hacer una tabla de distribución de frecuencias, es perfecto, pero ahora que tengo la posibilidad de armar grupos iguales, entonces he armado usando el sí condicional. En los paquetes estadísticos hay herramientas más apropiadas para hacer esta clasificación. Puedo entrar al SPS y en el SPS tengo que recodificar a los que son menores a 30, etcétera. Es un procedimiento muy semejante a este, pero con lo básico que se puede aprender en el Excel, usando una función sí condicional que es anidada, en este caso que tiene 5 grupos, entonces yo puedo hacer la codificación. Pero yo sé que todos los que están en el grupo 1 están entre valores que van desde 21 o desde 20 hasta antes de 30. Este es 1 porque está hasta 29. Este ya es 30 más de 30, entonces ya va al grupo 2, este está en el último grupo y así ustedes pueden ir verificando. Para eso sirve la función sí condicional, para hacer grupos. Entonces, yo puedo hacer estos grupos y una vez que tengo ya la edad codificada, la categoría laboral, armo mi tabla dinámica, donde coloco como título de fila mi edad codificada y como título de columna la categoría laboral. Entonces, esa es la forma en la que ustedes pueden usar esto que estamos aprendiendo. Una vez que tenemos los datos, ya tenemos dos tablas, van a ir interpretando. ¿Cuántos trabajadores tienen un hijo? Voy a poner mis preguntas de este costadito. Y con esta tabla hemos dicho que se pueden armar. ¿Cuántas tablas más? Chicos, no duerman. 3, licenciada. 3 tablas más, ¿no? Entonces vamos a ver otra vez el armado de las tablas. Y les había dicho que podemos primero hacer una tabla de porcentajes con respecto al total, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decía mi tabla con respecto al total? Decíamos 40 dividido entre ¿cuánto? Entre 700. Yo fijo 700 para luego copiar mi fórmula para todo muy rapidito. Y voy a copiar la fórmula para toda la tabla. Y una vez que tengo mi tabla perfecta, el 100% está aquí. Entonces, calcular, una vez que hemos calculado eso, yo puedo armar mi tabla de los porcentajes respecto a la categoría laboral, por ejemplo, y otra tabla, mis porcentajes con respecto a la edad. Entonces voy a hacer mi tabla con respecto a la categoría laboral y voy a decir, quiero dividir esto, dividirlo entre 176. Eso. F2. Y quiero que 176, que está en la fila 10, se mantenga fija. Voy a hacer ahí un símbolo pesitos. A ver. Ahí no habría ningún problema, pero eso además quisiera que sea porcentajes. Control copiar. Y control V chica. Perfecto. Ahí tengo mis porcentajes, 100, 100, 100, eso está perfecto. Y aquí en el lateral quiero el 100%. Por lo tanto, aquí voy a dividir. Igual, los paquetes estadísticos me hacen todo este procedimiento. Cuando usted habla de tablas, en tablas está todo lo que se refiere a B4 dividido entre 128. Esa sería mi primera. Luego quiero que todo se divida entre la columna G. Entonces voy a fijar la columna G
con un símbolo de pesitos ahí. Una vez que fijo, le digo porcentaje, luego puedo copiar y puedo pegar a toditos. Y una vez que tengo todo, está muy bonito porque aquí está el porcentaje, el 100%. Y una vez que tenemos todo esto, ya podemos ir respondiendo a las preguntas. Entonces aquí, ¿cuántos trabajadores tienen un hijo? A ver, vamos respondiendo a las preguntas. ¿Cuántos trabajadores tienen un hijo? Esto es número de hijos. ¿Cuántos trabajadores tienen un hijo? Hay 40, 23, 18, pero ¿cuántos? Chicos, participen. Hola, hola. ¿No se han dormido? ¿Se han ido de la clase? O yo me he salido de la clase, ¿no? Me había salido y no los veía. Yo trabajando solita. A ver. ¿Quiénes van a participar? ¿Ya cuántos trabajadores tienen un hijo? 176. Muy bien, 176. ¿Cuántos trabajadores tienen entre 20 y 25 años? 128. 128. ¿Cuántos trabajadores tienen más de 3 hijos? 230. Entonces sería 148 más 46, ¿no? $194. Muy bien. ¿Cuántos trabajadores tienen más de 40 años? Entonces buscamos a los que tienen 40 o más y serían todos estos. ¿Sí o no? Entonces sería más 178. 63. Muy bien. ¿Cuántos trabajadores tienen entre 30 y 35 años y han tenido 3 hijos? 30 y 35 años. Marcamos el grupo, entre 30 y 35 años, sería todo ese grupo, ¿no es cierto? Una parte. Pero además me dice que han tenido 3 hijos, entonces aquí solamente serían esos 32. Entonces la intersección de los números de hijos y la edad sería la respuesta aquí, 32 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tienen entre 20 y 25 años? Busco trabajadores que tienen entre 20 y 25 años, son toditos estos que estoy pintando los de naranjita. Primera parte, ¿no? Todos son los trabajadores que tienen entre 20 y 25 años y han tenido 4 hijos o más. Han tenido 4 hijos o más, van a ser 23 y más de 4 hijos serían 5. Entonces la respuesta ahí sería 23 más 5, 28. 8. Perfecto. ¿Cuántos trabajadores tienen más de 35 años? Entonces, mi línea pintada ya no es esta. Entonces, ahora dice, ¿cuántos trabajadores tienen más de 35 años? Busco a los que tienen más de 35 años. Mis más de 35 años serían todos estos. Estoy pintando con naranja. Hasta ahí. Pero además dice que han tenido menos de 3 hijos. Menos de 3 hijos. Menos de 3 hijos. 36. Sería solamente... 36. No. Fíjense lo que estoy pintando. De azulito. ¿Cuántos trabajadores tienen más de 35 años? Más de 35 años serían todos estos que estaban pintados de naranja. Esos serían los más de 35 años. ¿Sí? Pero además, que han tenido menos de 3 hijos. Y menos de 3 hijos no incluye 3 hijos. Entonces serían todos estos. Entonces tendría que sacar la sumatoria de todo este grupo. De toditos estos. 144. Perfecto. Sí. Ahora está mejor la interpretación. Ahora, para toda esta otra parte, yo podría decir qué porcentaje del total tiene 5 hijos. ¿Qué porcentaje del total
viene más otro que tiene entre 20 y 25 años. Ay, de modo. ¿Qué porcentaje del total tiene entre 20 y 25 años? ¿Qué porcentaje del total tiene más de ¿Qué porcentaje del total tiene Entonces se pueden ir interpretando todos los datos que están aquí de una manera dinámica, no simplemente lo que hay, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje del total tiene dos con estas preguntas que les hago, estoy tratando de que se haga dinámico la forma de interpretar los resultados. ¿Qué porcentaje del total tiene 5 hijos? Busco. ¿Qué porcentaje del total tuvo 5 hijos? ¿Cuánto es? 7%. El 7%. Perfecto. Vamos a decirle que me escriba con 7%. Entonces mi respuesta es diferente a cuántos. Cuando yo digo cuántos, estamos hablando de esta tabla. Si digo qué porcentaje, estoy hablando de porcentaje con respecto al total. ¿Podría haber respondido a esta pregunta sin armar la tabla de qué porcentaje tiene del total tiene 5 hijos? Sí, porque yo puedo buscar 5 hijos, voy a dividir 46 entre 700 y me va a dar el 7%. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo solo tuviera esta tablita y no tuviera esta, yo puedo responder dividiendo 46 entre 700 y eso me va a dar el 7%. ¿Qué porcentaje del total tiene entre 20 y 25 años? Entre 20 y 25 años es el 17%. ¿Sí? 18 no sería, Lisa. Ah, sí, tienes razón. Yo estoy ciega, aquí estoy mirando otra fila. Perfecto. El 18% tiene, inclusive cuando yo tengo la tabla, tengo que buscar los valores más altos, buscar los valores más chiquitos, que es lo que más representa al conjunto de datos, del total, qué porcentaje es más alto. Entonces, hay que buscar datos que sean relevantes para poder hacer una interpretación de los datos. ¿Qué porcentaje del total tiene más de 2 hijos? Más de 2 hijos. Antes de que continúe, en la primera tabla has hecho la sumatoria más los unos y los dos de arriba, ¿no? Ya, está bien, chicos. Aquí sí. Está. Es un error de dedo ahí. Desde B3 hasta B9. Está mal eso. Entonces vamos a cambiar. Vamos a hacer F2 desde B. Sí, la máquina, es que es por obedecerle a la máquina. Aquí va a ser B4. Y ya, perfecto. Lo bueno es que todo se reajusta solito. Como hemos hecho todo con direcciones y celdas, entonces nada va a estar diferente.
y mi total sigue siendo 700. Entonces, El que son las primero, licenciada, sería 175, entonces, la pregunta 1. y también cambiaría esta, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienen más de 3 hijos? Yo colocaría más de 3 hijos, serían estos dos. ¿Cuántos trabajadores tienen más de 40 años? Eso no se afecta. Entre 30 y 35 está, creo que el resto ya no hay más, ¿no? Ahora sí. ¿Qué porcentaje del total tiene más de 2 hijos? Más de 2 hijos. Entonces aquí están hasta 2 hijos y más de 2 hijos sería igual a la sumatoria de todo esto. ¿Sí o no? Vayan revisando. Más de 2 hijos, si yo digo 2 hijos o más, es diferente a decir más de 2 hijos, porque más de 2 hijos no estamos incluyendo el 2. Estaríamos con 3, 4 y 5. ¿Qué porcentaje del total tiene entre 30 y 50 años? Entre 30 y 50 años estaríamos aquí. Y tuvo 5 hijos, y tuvo 5 hijos, estaríamos aquí. Entonces aquí sería el 1. Dicen, ¿en qué porcentaje del total tiene 5 hijos? ¿No sería 6%? A ver. Sí, ahí. No, a ver. ¿Qué porcentaje del total tiene 5 hijos? Entonces buscamos aquí. Sí, tiene toda la razón. 6%. ¿Yo de dónde sacaba? Ah, ya, lo que pasa es que hace rato estábamos mal con la suma, ¿no? La suma, los porcentajes habrán cambiado porque esto ha cambiado. ¿Se acuerdan que esto estaba con 42 sobre 700? Entonces, por eso. Ya, ahora sí, ¿está bien? ¿Qué porcentaje del total tiene 4 hijos o más? ¿Qué porcentaje del total tiene 4 hijos o más? Que sería sumatoria de 4 hijos o más. Sería la suma de esos dos, ¿sí o no? ¿Qué porcentaje del total tiene menos de 30 años? Tiene menos de 30 años, serían todos estos. Ese grupo sería, ¿no? Hasta ahí. Y tuvo menos de 3 hijos, y tuvo menos de 3 hijos, sería la sumatoria de todo este grupo, ¿sí o no? Menos de 30 años y tuvo menos de 3 hijos, o sea, tuvo un hijo y 2 hijos, nada más. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Y lo mismo para estas otras, ¿no? ¿Cómo serían mis preguntas? Mi pregunta aquí tendría que ser, ¿qué porcentaje de los que tuvo 3 hijos tiene entre 25 y 30 años? ¿Qué porcentaje de los que tuvo entre 3 y aquí en todos vamos a decir qué porcentaje de los que tuvo 5 hijos tiene entre 45 y 50 años? Y siempre va a ser del número de hijos que tuvieron, ¿no? ¿Qué porcentaje de los que tuvieron entre... Ahí ya se complicó un poquito más, pero no vamos a...
Entonces, todas las preguntas vinculadas a esta tabla vienen de esa manera. Y aquí vamos a decir qué porcentaje. Ay, no sé qué ha pasado. Y de la misma manera, ¿no? Para todos. Ahora mi pregunta cambia. ¿Qué porcentaje de los que tuvieron o sea, ahora mi 100% son las edades? Este grupo es el grupo de los que tienen entre 20 y 25 años. ¿Cómo interpreto? El 12% de los que tienen entre 20 y 25 años han tenido 2 hijos. El 31% de los que tienen entre 20 y 25 años han tenido un hijo. El 18% de los que tienen entre 20 y 25 años tienen 4 hijos y así sucesivamente. Entonces, tienen que fijarse cómo son las preguntas y en función a estas preguntas qué tabla deberían usar y si no, qué división, qué cosa tendrían que dividir entre qué para poder responder las preguntas. Con esto yo creo que vamos a quedar aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen la práctica bidimensional? Tal vez a esta práctica les voy a aumentar un par de ejercicios más porque con un poquito más de grado de dificultad y como han visto pueden usar el Excel para resolver la práctica. ¿Está bien? Mejor si usan el Excel es mejor porque así estarían avanzando en lo que están aprendiendo. Y si no, lo pueden hacer manualmente. Entonces a la práctica bidimensional le voy a aumentar 2 ejercicios más y eso hasta antes de la siguiente clase, por favor, chicos. Y con eso estaríamos quedando aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dice, el cuestionario que está en el formato, ¿tenemos que llenarlo? ¿Perdón? Hay un cuestionario que está en el Moodle, ¿tenemos que llenarlo? No, todavía no. Yo les voy a avisar cuando usted active el cuestionario, ¿ya? Todavía no el cuestionario. Está bien, Les gracias. voy a pasar el Excel. Les voy a pasar el Excel para ayudarlos un poquito. Los videos más, por favor, licenciada, para que no se nos acumule también, por Sí, favor. está muy bien. Voy a subírselos. Entonces ahorita finalizo la reunión y voy a esperar que se active para ver para subirles el video, ¿ya? Gracias, Lice. Bueno, chicos, hasta la siguiente clase. Nos vemos el día martes. Hasta luego, Licen. Chao, chicos, que les vaya Hasta Hasta luego, luego, Licenciada. licenciada. Hasta luego, Lice. Chao, 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 que les vaya muy bien.